Buenos días, hermanos. Mi nombre es Kiera Hudson y fui criada como hija de misioneros nazarenos. Le voy a leer un ensayo hoy del libro ¿Por qué la Iglesia Nazarena debe afirmar plenamente a personas LGBTQ+. Es un libro escrito por hijos de la Iglesia Nazareno que fueron nacidos, criados, educados por la Iglesia Nazareno. El ensayo que voy a leer hoy es por uno de los aliados de uno de los hijos de la Iglesia Nazareno que salió como LGBTQI+. Este libro es un tercio personas que fueron criados en la iglesia y salieron. Son LGBTQI+, aunque no tuvieron exposición a diferentes sexualidades. Y la segunda sección es de los aliados, personas que los quieren. Y la tercera sección es por escolares y teólogos en cuanto a las escrituras bíblicas y lo que se nos han enseñado equivocadamente en cuanto a personas LGBTQI+. Hoy el ensayo se titula Padre Nuestro, ¿en quién estás? Es escrito por Justin Barksdale, que ha servido como pastor en la tradición wesleyana de santidad desde 2002. Obtuvo su maestría en la Universidad Nazarena del Noroeste. Nunca ha habido un momento en que nuestros hermanos y hermanas LGBTQIA+ no hayan sido parte de la familia de Dios. Fue uno de los peores sermones que he escuchado. No había un texto central que aclara este mensaje. No surgió una narrativa clara para llevar adelante al oyente. Al carecer tanto de contenido como de estilo, el sermón fracasó. Todo eso se sentía mal saliendo de su boca. Esa fue la peor parte. Estaba saliendo de su boca. Hace unos años, un extraño se acercó a mí en las redes sociales. Había sido adoptada cuando era niña y tenía razones para creer que mi difunto padre también podría ser suyo. Inicialmente, dudé en responder a su pedido para ayudar a confirmar su corazonada. Mi papá falleció hace más de 2 décadas, dejando un legado excelente como esposo, padre y pastor. De repente, todo eso podría estar en riesgo si me abría a la posibilidad de que mi papá tuviera otra hija. Después de oración y conversaciones sinceras con mi madre, mis hermanos y mi esposa, acepté ayudar a esta misteriosa extraña a encontrar una solución. No podía negarle a alguien la oportunidad de descubrir su verdadera identidad. Semanas más tarde, una prueba de ADN confirmó lo que se había descubierto a partir de historias familiares e inmersiones profundas en el Internet. De repente, tuve una nueva hermana. Después de la conmoción inicial de saber que mi padre sin saberlo había engendrado una hija mientras servía en el ejército, antes de conocer a mi madre, tuve que decidir cómo responderle a mi nueva hermana. Hicimos un informe como familia y quedó claro que nuestra mejor respuesta sería el amor incondicional. Elegimos afirmar a mi hermana que era parte de nuestra familia y abrirle nuestro corazón. Recopilamos fotos antiguas de la familia en un archivo digital compartido para que María pudiera familiarizarse con papá. Las fotos, las obras de arte y las historias comenzaron a permitir que mi hermana conociera a nuestro padre décadas después de su fallecimiento. Mi tía encontró una de las primeras obras de arte de papá y la envió por correo a Kansas para que mi hermana, su esposo y sus hijos pudieran disfrutar de una pieza tangible de la creatividad de mi papá. Fue terapéutico recordar tantas cosas buenas de la vida de mi papá. Fue emotivo compartir esos momentos sagrados con mi hermana recién descubierta. Me conmovió profundamente mi experiencia de segunda mano de que ella encontró una conexión, un sentido más profundo de significado y un grupo más amplio de personas a las que pertenecía. Todo era tan hermoso, pero aún faltaba una cosa. Los recuerdos solo revelaron mucho. Una imagen puede valer más que 1000 palabras, pero a todas esas palabras les falta una cosa. El sonido de la voz de nuestro papá siguió siendo un misterio para mi hermana. Nunca tuvimos una cámara de video y papá falleció en 1995, mucho antes de que la tecnología facilitara la captura de los momentos de la vida.
por lo que no se encontraron videos. Nuestra única esperanza era encontrar una vieja cinta de audio de cuando papá predicaba en la iglesia donde había servido. Efectivamente, mamá revisó suficientes cajas polvorientas para encontrar una grabación del último sermón de papá, pronunciando poco antes de su fallecimiento. Se reunió una mezcolanza de tecnología antigua y nueva de diferentes partes de Amazon para digitalizar la última grabación de audio de nuestro padre. Mientras ensamblaba todo el equipo, reflexioné sobre cómo crecí, escuchando a mi padre predicar y cómo me inspiró para convertirme también en un predicador. Su estilo, modales y entrega habían sido un modelo para mí. Pensé en mis clases universitarias sobre la interpretación bíblica, hermenéutica y teología y cómo moldearon aún más mi predicación después de la muerte de mi papá. Me di cuenta de que había estado predicando durante casi 20 años y estaba ansioso por ser transportado de regreso y donde había comenzado mi propio viaje. Estaba listo para escuchar a mi papá predicar nuevamente y compartir no solo su voz, sino también sus palabras con mi hermana. Pero eso fue una gran decepción, escuchar un sermón tan pésimo. Nuestro padre finalmente habló desde más allá de la tumba y deambuló sin rumbo fijo durante 30 minutos. No era exactamente la presentación que esperaba ofrecerle a mi hermana nueva. Por un breve momento consideré no compartir el sermón en absoluto. Sería mucho más fácil simplemente no reconocer el mensaje obsoleto y torpe. Pero sabía que mi hermana merecía escuchar su voz y que no podía experimentar su voz aparte de escuchar estas palabras. El archivo fue subido. A mi hermana le encantó. Ella lo escuchó una y otra vez. Mi hermana compartió cómo ayudó a colocar algunas piezas faltantes de su rompecabezas en su lugar. Había abierto mi corazón y compartido con mi hermana todo lo que se podía compartir. Ella fue afirmada como incondicionalmente parte de nuestra familia. Con el tiempo, mi hermana hizo preguntas sobre el sermón de papá. ¿Qué clase de Biblia usó? ¿Cuál es una buena manera de comenzar a leer la Biblia? Estas preguntas abrieron una oportunidad de hacer un programa conjunto de lectura de la Biblia con la ayuda de una aplicación. Cada día leímos un pasaje seleccionado y teníamos la oportunidad de compartir ideas entre nosotros. Eventualmente la vida nos alcanzó y el programa de lectura de la Biblia terminó. Al principio sentí algo de culpa. ¿Cómo pude defraudar a mi padre de esta manera? Había sido una forma significativa de conectarme con mi hermana y dejé que se desvaneciera. Mi culpa desapareció cuando me di cuenta de que nuestras primeras conversaciones de estudio bíblico habían establecido una base que ahora era mucho más personal. Los mensajes de texto y las llamadas telefónicas continúan y son más orgánicos. Hemos creado una relación real. Nuestra relación auténticamente me permite ser honesto acerca de cómo me encogí al escuchar las palabras de nuestro Padre, pero me derretí con el sonido de su voz. Nuestra relación deja espacio para que recibamos las palabras de nuestro Padre en manera diferente y sin embargo permanezcamos igualmente enamorados de su voz. No son sus palabras, sino su voz que lo que nos conecta. El timbre de su voz se transduce cuando compartimos momentos juntos. Se encarta cada vez que María comparte una broma cursi que le hubiera encantado. Cuando nos conectamos por primera vez en un videollamada por internet, la voz de nuestro Padre se regocijaba a través de lágrimas de felicidad junto con nosotros. Encarnamos mejor su voz, amándonos unos a los otros como familia. Nuestro Padre ha dicho todo lo que va a decir. No hay más palabras, solo su voz. Puedo apreciar incluso su torpe sermón cuando sintonizo su voz. Cuando lo escucho, recuerdo ser amado por él. Es el amor que he recibido que me llama a amar de la misma manera. No recuerdo mucho de las palabras exactas que dijo nuestro Padre, pero sí recuerdo cómo vivía y cómo amaba. Su voz hace eco cada vez que me conecto con mi hermana. Su voz llama a abrazarla y afirmarla de todo corazón como mi hermana.
En un frío domingo de febrero, la voz de nuestro padre resonó con fuerza. Comenzó con un jadeo de sorpresa. Entré a mi oficina para prepararme para un servicio de adoración y me sorprendió ver a mi hermana. Ella había volado encubiertamente desde otro estado y ahora estaba frente a mí. Dejé de ser un extraño misterioso y de repente la conocí como una expresión tangible de la vida y el amor de nuestro Padre. Mi jadeo rápidamente dio paso a sollozos de alegría cuando mi hermana y yo nos abrazamos como hermana y hermano por primera vez. Se unieron dos pedazos de corazón de nuestro Padre. Nuestros corazones estaban llenos, las piezas de rompecabezas estaban en su lugar y la voz de nuestro Padre nos había conducido a este momento sagrado. Su legado se estaba enriqueciendo y ampliando con la incorporación de María a la familia. No puedo minimizar las semanas que compartimos nuestro régimen de lectura de la Biblia. Fue especial, pero la profundidad total de nuestra relación no se basa en que leamos la Biblia de la misma manera o que estemos de acuerdo en su aplicación. Afortunadamente somos llamados a ser juntos como familia, no simplemente porque las palabras de las Escrituras nos lleven a hacerlo. Mejor aún, somos familia porque la voz que da aliento y vida a las palabras de las Escrituras nos llama a ser unidos. A veces, el irónico sentido del humor de nuestro Padre encuentra expresión en mis pensamientos. Cuando comienzo el Padre Nuestro, hago una pausa para preguntarme con humor a quién me dirijo cuando digo, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Es mi Padre Celestial o mi Padre terrenal que reside en el cielo? Por supuesto que estoy orando a Dios, pero también me ayuda a recordar que fue mi Padre y cómo moldea mi comprensión de Dios como Padre. Debido a que yo encarno el amor y la gracia, se siente natural que los hijos también se abracen con amor y su gracia. Su voz que anhelamos escuchar nos llama a nada menos. Hay miles de hermanos más nacidos de lo alto que necesitan desesperadamente escuchar la voz de nuestro Padre Celestial y ser acogidos plenamente como familia. La Iglesia del Nazareno tiene hermanos y hermanas huérfanos que escuchan y anhelan. Nuestras hermanas y hermanos LGBTQIA+, están escuchando nuestras palabras. ¿Qué nos están escuchando decir sobre ellos? ¿Hay lugar en la familia para ellos? ¿Nacidos en nuestras familias? ¿Encajan en las historias? ¿Son bien recibidos? ¿Se enriquecerá y ampliará el legado de nuestro Padre con su inclusión? ¿Nuestras palabras encarnan con precisión la voz de nuestro Padre? Nuestros hermanos LGBTQIA+ anhelan ser aceptados incondicionalmente. He aprendido esto escuchándolos. Escuché a una mujer que tiene el don de un corazón tierno y una mente aguda, y sin embargo no sería bienvenida en el liderazgo de la iglesia debido a su orientación sexual. Esta querida hermana ama a Jesús y su iglesia, pero no encuentra un hogar en la iglesia del Nazareno porque sus dones divinos y las gracias del ministerio son recibidos con oídos sordos. Escuche a otras mujer que está en una relación romántica amorosa, monógama y floreciente, pero no puedo escuchar que esto es bendecido por nuestro Padre debido al género de su pareja. Esta amada ama a Dios y ama a su pareja, pero no encuentra un hogar en la iglesia del Nazareno, porque nuestro amor por ella encuentra su límite precisamente donde comienza su amor. Estos son hermanos honestos con Dios, hermanas honestas con Dios. Mientras escuchaba sus voces, me di cuenta de que compartimos el mismo Padre. Sus palabras claramente hacen eco de la voz de nuestro Padre. Promulgan la justicia, aman la misericordia y caminan humildemente con nuestro Dios. Puedo extenderles mi mano y encarnar la súplica de Juan Wesley. Si tu corazón es como el mío, si amas a Dios y a toda la humanidad, no te pido más, dame tu mano. ¿Cuál es la alternativa? ¿Me quedaré afuera mientras el Padre organiza una fiesta para mis hermanos? ¿Puedo imponer límites al amor del Padre? ¿Permaneceré en silencio mientras a los hermanos y hermanas se les niega su lugar en la familia? ¿Permitiré que la incomodidad y la aversión por el riesgo me impidan abrazar públicamente a mi preciado pariente?
Caeré en lo que el profeta Ezequiel llamó el pecado de Sodoma, ser orgulloso, tener abundancias, disfrutar de paz y no ayudar a los necesitados. O escucharé del Padre nombrando quién está en la familia. ¿Puedo creer honestamente que Jesús revela plenamente el corazón del Padre, que cumple la ley y la resume en una simple invitación a amar a Dios y amarse los unos a los otros? Me someteré al Espíritu para discernir cómo amar mejor a mis hermanos. Escuchen esto. Nunca hubo un tiempo en que mi hermana y yo no fuéramos hermano y hermana, unidos por la sangre compartida de nuestro Padre. Solo hubo un periodo de tiempo en el que aún no lo sabíamos. Nunca ha habido un momento en que nuestros hermanos LGBTQIA más no hayan sido parte de la familia de Dios, unidos por la sangre de Jesús. Solo hay un periodo de tiempo en que aún no sabemos qué es verdad. Es hora de que la Iglesia Nazareno escuche la voz de nuestro Padre y dé la bienvenida a nuestras hermanas y hermanas por completo en la familia. Justin Barksdale es un pastor y ha servido como pastor en la tradición wesleyana de santidad desde 2002. Obtuvo su maestría en la Universidad Nazarena del Noroeste. Reside en el oeste de Washington con su esposa y sus 3 hijos. Muchas gracias por escuchar este ensayo.